El día de hoy vamos a abordar lo que es los criterios de divisibilidad entre 3, 6 y 9. Y vamos a pasar con otro tema, aparte de esto. Son dos temas los que vamos a abordar. Así que es importante que preste atención y que si tiene alguna duda, algo que no comprenda, que haga las preguntas el día de hoy. ¿Entendido? Bueno. Pregunto, ¿tenemos dudas con lo que le dije de los materiales? No. Bueno, entonces mañana arrancamos con eso. Bueno, criterios de divisibilidad entre 3, 6 y 9. La vez pasada estábamos viendo entre 2, 4, 5 y 10. El día de hoy es entre 3, 6 y 9. Es casi lo mismo. Cuando usted determina si un número es divisor de otro, primero usted aplica los criterios de divisibilidad como los siguientes. En el caso, cuando usted va a ver si un número es divisible entre 3, todos estos son números naturales, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, todo número va a ser divisible del otro número cuando este sea múltiplo. ¿Qué significa esto? Son todos aquellos números que al multiplicar por 3 me den un resultado que sea múltiplo de este 3. En este caso, 3 por 1, 3. Entonces 3 múltiplo de 3. 3 por 2, 6. 6 es múltiplo de 3. El 9, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, el 27, el 30. Esos son múltiplos de 3 y por consiguiente yo los puedo dividir entre 3. Porque al realizar yo una división con esos números, al dividirlos entre 3 me va a dar un resultado exacto. Recuerde, la divisibilidad entre un número va a ser cuando usted divida ese número. Por ejemplo, tenemos una cantidad de 300, usted lo divide entre 3, sí es divisible, porque si usted divide 300 entre 3, va a ser igual a 100 y le da un número exacto. Ya cuando son números que no son exactos es cuando le marque en decimal, entonces no va a ser divisible porque no va a quedar en partes iguales. Bien, y ahí tenemos un ejemplo. ¿Cómo usted puede identificar también si un número es divisible entre 3? Pues al sumar sus cifras. Cuando usted suma sus cifras y si el número, al momento de usted lo suma, que sume la cifra, si esa suma total se le convierte en un número que es múltiplo de 3, entonces también va a ser divisible entre 3. Vaya, por ejemplo aquí, me dice el número 129. Ah, bueno, entonces usted no sabe, ¿verdad? Porque termina en número impar, para empezar. Usted dice, sí, 9 es divisible entre 3, pero ¿y el resto 2 y 1? Ah, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sumar sus cifras y dice, 1 más 2 más 9, 1 más 2 es 3, y 3 más 9 es 12. Ah, 4 por 3 o 3 por 4 es 12, entonces sí es un número divisible entre 3. Por consiguiente, como 12, o sea, la suma de estas tres cifras me dio 12, que es múltiplo de 3, quiere decir que el 3, el 129, usted sí lo va a poder dividir entre 3 y va a ser exacta esa división. O sea, lo que yo quiero que usted entienda es que cuando decimos que un número es divisible entre 3, entre 6 y entre 9 en este caso, es que el resultado es exacto. Vaya, por ejemplo aquí, compré una bolsa con 24 libras de alimentos para Rocco, que Rocco es el perro de ella. Calcule la cantidad de alimentos que se puede colocar en dos bolsas. Vaya, 24 entre 2, de dos bolsas iguales,
O sea, ¿cuánto voy a poder colocar? ¿Cuántas libras va a poder colocar en dos bolsas? De esas 24, ¿cuántas va a poder colocar en dos bolsas? ¿Cuántas va a poder colocar en tres, en cuatro y en seis? Aquí usted debe escribir la cantidad de libras que puede colocar en esas bolsas. Bueno, hace esto, coloca los números acá, luego copia este ejemplo y cuando finalice levanta su pulgar.
Bueno, ya veo que ya terminaron. Estábamos hablando de la divisibilidad entre 3, 6 y 9. Para que usted sepa cómo un número es divisible entre 6, usted tiene que ver si este 6, o sea, es divisible entre 2 y 3. Por ejemplo, el 36 es divisible entre 6, porque es divisible entre 2, este número 36. 9 es divisible entre 6. No, Sí. ¿verdad? Usted no puede dividirse 9 entre 6. No lo puede dividir, no le va a dar exacto. Otro detalle es que cuando usted sume, oiga bien, a la cifra de sus números, en este caso, 6 más 3 más 6 es igual a 9 y 9 es múltiplo de 3. Pero sí, porque si usted divide 36 entre 6 es igual a 6. Entonces lo que tiene que ver es que el número que usted quiera dividir entre esta cantidad le dé una división exacta. El número 9, ¿cuáles son los números divisibles entre 9? Pues todo número natural es divisible entre 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Por ejemplo, aquí 468 es divisible entre 9 porque si usted suma 4 más 6 son 10 y 10 más 8 son 18. Entonces 18 es un múltiplo de 9. Por consiguiente, 468 sí lo va a poder dividir entre 9 y le va a dar exacto. Coloree los números que sean divisibles entre 3. Aquí ve. ¿Ya los coloreó? Solo los que sean divisibles entre 3. Entonces, para eso, usted aplica esta regla. Primero, ver si aquel número que está ahí es un múltiplo de 3, o si la suma de sus cifras dan como resultado a un número múltiplo de 3, ¿verdad? ¿Ya lo hizo? Preguntas. Sí. Ok, vamos a ver si es cierto. Vamos a chequear. Pregunto, ¿por qué 258 es un número divisible entre 3? Porque si usted suma 2 más 5, 7. Y 7 más 8, ¿cuánto es? Son 15. Y 15 es un múltiplo de 3. Aquí, 900. El 9 es un número que es múltiplo de 3. ¿Está? Es un múltiplo de 3. El 213, ¿por qué es un número divisible entre 3? Porque usted suma 2 más 1, 3. Y más 3 igual a 6. Y 6 es un múltiplo de 3. 390, 3 más 9, 12. 12 más 0, 12. 12 es múltiplo de 3. 84, 8 más 4 igual a 12. 12 es múltiplo de 3. 102, 1 más 0, 1 más 2, 3. 3 es múltiplo de 3. Por esa razón, estos números que están coloreados acá son múltiplos de 3. ¿Por qué el 439 no es múltiplo de 3? 4 más 3, 7. Y 7 más 9, 16. 16 no es múltiplo de 3. Para que usted me dice, ¿por qué los otros no son múltiplos? Porque al sumar sus tres cifras, en este caso, o dos cifras que tengan acá, no le dan números múltiplos de 3. Bien. Ahora, observe los números que están en la pizarra y conteste, dice aquí. Un número divisible por 2 es un número que termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Los números divisibles por 10 son un número que termina en 0, perdón. ¿Qué números son divisibles entre 2? Pues todos aquellos números que terminen en un número par o que terminen en 0, que terminen en par como ser 2, 4, 6, 8. Bye. ¿Será divisible el 6 entre 2? Sí, te lo escribimos. ¿El 10? Sí. ¿El 12? ¿El 16? ¿El 18? ¿El 21 no? ¿El 24 sí? ¿El 28? ¿El 30? ¿El 39 no? ¿El 42 sí? ¿45 tampoco? ¿El 48 sí? ¿El 60? ¿El 66? Esos son los divisibles entre 2. Ahora,
¿Qué números son divisibles entre 3? Pues el 6 es divisible entre 3, el 12, el 18, el 21, el 24, el 30, el 39, el 45, el 48, 5 más 3, 8, no, el 59, 9 más 5, 9 más 5 son 14, no, el 60, el 66 y el 99. Vamos a ver si es divisible esos que yo le di. El 99 no lo es o sí lo es, sí, ¿verdad? Ahora, el 40, ¿cuáles son los números divisibles de 6? El 6, el 12, el 18, el 24, el 30, el 42, el 48, el 60 y el 66. De ahí, elimine una cifra en cada número para obtener uno que sea divisible entre 9, dice aquí. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer acá? Encontrar aquellos números que con su suma le dé a un número que sea múltiplo de 9 o que por consiguiente le dé igual a 9. Vaya, aquí tengo 6 más 3 es igual a 9, pero si yo a ese 9 le sumo 4, me da 3, entonces no necesito el 4. Acá tengo 2 más 7 más 1 más 0. 7 más 2, 9, pero si le agrego este 1 me da 10, entonces no ocupo este 1 para encontrar que ese número sea divisible entre 9, ¿verdad? Bueno, entonces vaya copiándolo.
Muy bien, jovencitas. Si ustedes me entienden, solo es de guiarse por las reglas que miramos ya. Ahora pasamos con los números primos y compuestos. Bueno, números primos y compuestos. La maestra Carlos y Evelyn asignó un ejercicio a cada uno. Ayúdenlos a encontrar los divisores de cada número. Divisores tienen 12, 7, 13 y 15. ¿Cuáles son los divisores de 13? 13 usted solo lo puede dividir entre uno, o sea, entre sí mismo, entre uno, perdón, y entre el mismo 13. ¿Cuáles son los divisores de 15? Bueno, 15 usted lo puede dividir entre 1, lo puede dividir entre 3, lo puede dividir entre 5 y lo puede dividir entre el mismo 15. Número primo. ¿Qué es un número primo? Un número primo es aquel que tiene exactamente solo dos divisores, como el número 3. Quiere decir esto, que el número 1, o sea, el 13 usted solo lo va a poder dividir entre 1 y entre el mismo número, o sea, 13. Ahora, ¿qué son los números compuestos? Los números compuestos son aquellos donde tiene más de dos divisores. O sea, el 15. El 15 es un ejemplo de un número compuesto. ¿Por qué? Porque el 15 yo no solamente lo puedo dividir entre 1 y entre el mismo valor que es 15, sino que también lo puedo dividir entre 3 y lo puedo dividir entre 5. Entonces yo lo puedo dividir entre 4 números. Quiere decir que esto es un número compuesto. Pregunta, ¿entendemos hasta acá entonces que es un número primo y que es un número compuesto? Ángela y Valerie. Sí. Ok, vamos a ver. Escucha. ¿El número 4 es un número primo o es un número compuesto? 4. Pregunta. El 4 usted lo puede dividir entre... El 4 usted lo puede dividir entre 1. ¿Entre qué otro número lo puede dividir el 4? 3. Entre 3 va a dividir al 4. Entre No. 2 y 4. Pregunta. ¿Qué tipo de número es el 4 entonces? ¿Primo o compuesto? Compuesto. Compuesto, muy bien. Ajá. Ahora yo tengo el 5 acá. ¿El 5 entre qué números lo puedo dividir? Entre 3, 1 y 5. ¿Cómo voy a dividir el 5 entre 3? Solo lo va a poder dividir entre 1 y entre 5. Entonces, ¿qué tipo de número es? ¿Primo o compuesto? ¿Qué tipo de número es? ¿Primo o compuesto? Todo aquel número que usted solo lo pueda dividir entre 1 y entre el mismo valor, o sea, entre sí mismo, va a ser número primo. Y el 5 usted solo lo puede dividir entre 1 y entre sí mismo, o sea, entre 5. ¿Qué tipo de número es? ¿Primo o compuesto? Va a ser pregunta. ¿Cómo? Compuesto. No. Ok. Primo. Para que les quede más claro. Todo número primo solo es aquel que es divisible entre el número 1 y entre sí mismo. ¿A qué se refiere con entre sí mismo? O sea, si yo le pongo, divídame el número 3, entonces usted lo va a dividir entre 1 y entre sí mismo. ¿Y qué es entre sí mismo? Entre 3. Entonces solo se puede dividir entre el 1 y entre el 3, ese 3. ¿Qué quiere decir esto? Que es un número primo, no lo puedo dividir entre otros números. Pero si yo le digo, divídame el 6 usted lo puede dividir en 1, lo puede dividir en 2, lo puede dividir en 3 y lo puede dividir entre 6. Tiene 4 divisores. ¿Qué tipo de número es? Primo o compuesto. El 6, usted lo dividió entre 1, lo dividió entre 2, lo dividió entre 3 y lo dividió entre 6. ¿Qué tipo de número es? Primo o compuesto. Compuesto. Muy bien, pasamos. Entonces, un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores, o sea que no solo va a ser divisible entre uno y entre sí mismo. El número 12 es un número compuesto. ¿Por qué? 12 usted lo divide entre 1
lo divide entre 2, lo divide entre 3, lo divide entre 4, lo divide entre 6 y lo divide entre 12. Tiene 6 divisores. Tiene, mire. Es un número compuesto. Ahora, ¿qué hace usted acá con estos números? Usted aquí solo le va a ir buscando. Aquí ya están los divisores. Vaya. El 17 usted solo lo puede dividir entre 1 y 17. Entonces, ¿qué tipo de número es? ¿Primo o compuesto? Es primo porque solo lo puede dividir entre 1 y 17. Ahora, el 26 usted lo puede dividir entre 1, lo puede dividir entre 2, lo puede dividir entre 13 y lo puede dividir entre 26. Tiene 4 divisores. Entonces, es compuesto. El 31 solo entre 1 y 31 es primo. Aquí ve, el 53 es primo, el 29 es primo. De ahí el 27 y el 15 son compuestos. Eso es lo que le va a escribir usted ahí, compuestos a la par.
Pregunto, ¿entendimos lo que era un número primo y un número compuesto? Pregunto, ¿entendimos lo que era un número primo y un número compuesto? Sí. Ok. Sí. Bueno, niños, entonces, ya por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar hasta ahí. Ten en cuenta que un número va a ser primo cuando solo sea divisible entre uno y entre el valor del mismo número que queremos dividir. Y un número va a ser compuesto cuando tenga más de dos divisores. O sea, que usted lo pueda dividir entre más de dos números, que sean diferentes de uno y del valor de sí mismo. Bueno, finalizamos ahí el espacio de matemáticas.